Apenas. Bueno, Ya. ya, ok. Ahorita vamos a estar resolviendo unos ejercicios de estimadores de máxima verosimilitud. Entonces lo que nosotros queremos es cuál es la probabilidad de que el estimador que nosotros elegimos sea el mejor. Eso significa estimadores de máxima verosimilitud. En este caso recordemos que los estimadores más comunes es la media poblacional, o perdón, la media muestral, que es lo mismo que el promedio muestral. ¿Y cuál es el otro? Nadie leyó. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuáles son los estimadores que más comúnmente usamos en la muestra? Uno de ellos, La la media media. muestral y la Ajá. varianza muestral. Ok, la media muestral y la varianza muestral. Esos son los estimadores que más comúnmente se utilizan en la estadística. Entonces vamos a ver un ejemplo de estimador de máxima verosimilitud. Igual se lo mandé en la diapositiva. Estos son los 4 pasos que vamos a usar, bueno, al menos en mi clase, porque pueden encontrar igual en internet otros procedimientos para resolverlo, aunque es más complicado, pero llegan al mismo resultado. Pero esta es la manera más sencilla, se lo voy a explicar paso a paso. El paso número 1, vamos a buscar la distribución conjunta de las variables aleatorias. Ahorita le voy a pasar la función con la que vamos a trabajar y nosotros vamos a buscar la distribución conjunta. Prácticamente lo vamos a hacer de manera conjunta, o sea, todo lo vamos a resumir en una función. El paso 2, a nuestra función le vamos a aplicar logaritmos naturales. ¿Qué significa? Que la vamos a hacer más simple antes de llegar al paso 3. Recordemos las propiedades de los logaritmos naturales, eso ya lo vimos en las clases pasadas. Si es multiplicación, ¿se convierte en qué? Un logaritmo natural, si es multiplicación, ¿en qué se convierte? En suma. Correcto. Si es división, se convierte en... Resta. Exacto, en resta. Si es un exponente, por ejemplo, logaritmo natural de 3x elevado al cubo, ¿en qué se convierte eso? ¿División? No, Multiplicación. exactamente. Bajamos el exponente del lado de atrás del logaritmo natural. Si decimos logaritmo natural de 3x elevado al cuadrado, es lo mismo que decir 2 logaritmo natural de 3x. ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, más o menos. Bueno, ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Espero que se pongan abusados. Bueno, ¿para qué nos sirve el logaritmo natural? Para que nuestra función se haga más simple a la hora de derivarlo. El tercer paso que vamos a realizar es derivar nuestra ecuación con respecto al parámetro poblacional. En este caso vamos a trabajar con parámetros, con símbolos griegos o letras griegas. Lo más comunes es el lambda, el teta, el sigma, el alfa, etcétera. Entonces todas esas letras son parámetros poblacionales. Recordemos que los parámetros poblacionales no lo podemos medir, solo lo podemos estimar. Entonces esto es el estimador de máxima verosimilitud, es un modelo matemático que nos permite aproximarnos a la realidad, pero no podemos decir que esa es la realidad, solamente es un modelo matemático. ¿Recuerdan la clase de modelo matemático, verdad? Bueno, el paso 3 vamos a derivar. Continuamos con el paso 4. Ya que derivamos, vamos a igualar a 0 la función, vamos a despejar el parámetro y ese será nuestro estimador de máxima verosimilitud. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ahorita no. Vamos en el ejemplo mejor. Espero que hayan anotado los 4 pasos que vamos a seguir. Bueno, entonces ahora vamos a resolver un ejemplo. Desactiven su audio, por favor. No sé quién lo tiene activado.
Bueno, vamos con el ejemplo. Ejemplo 1. Vamos a encontrar la función de x, alfa es igual a alfa por número de Euler elevado a la menos alfa multiplicado por x, con x es igual a 0,1, 0,1, 2, 3, etcétera. Entonces, esta es una función de distribución. ¿Se acuerdan de la que vimos, la de distribución de probabilidad o densidad de probabilidad? Bueno, esto es la función. X es la variable de nuestra muestra. Son todos los valores que vamos a medir. Aquí lo dice. Con X es igual a 0, 1, 2, 3, etcétera. Alfa es el parámetro poblacional que no conocemos, que es muy grande de estimar. Por eso vamos a aproximarnos. Y la función es esta, alfa por Euler elevado a la menos alfa por x. ¿Quedó claro la ecuación? La vamos a resolver entonces. ¿Sí anotaron la ecuación? No, Bueno, ahorita la vamos a checar. Bueno, ¿cuál era la ecuación con la que íbamos a trabajar? ¿Sí, sí miran la pantalla? sí, está todo en blanco. Es Con Paint, varito. es Paint. Ah, ya, ya. Bueno, si lo miran, vamos a resolverla. Se lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla y cualquier duda pues ya me preguntan, ¿sale? Primero voy a terminar el paso 1, después que termine el paso 1 les pregunto, continuamos con el paso 2 y así hasta llegar al paso 4. El ejercicio nos decía que era función de x alfa. Bueno, así es el alfa, una A. Esto es igual a alfa por Euler elevado a la menos alfa por x. Cuando x es igual a 0,1, 2, 3 hasta n cantidad de valores. Bueno, hasta ahí. El paso número 1. ¿Sí recuerdan cuál es el paso número 1? ¿Qué vamos a Sí, la hacer? de buscar la distribución conjunta de las variables aleatorias. Ok, correcto. Buscar la distribución conjunta de las variables aleatorias, o sea, la verosimilitud. Entonces, recuerden que para escribir verosimilitud se pone una L. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Entonces, esto es lo mismo que decir verosimilitud de x alfa. Esto es igual a hacer una multiplicación de la función de x1, alfa por la función de x2, alfa por la función de x3, alfa, así sucesivamente dependiendo de las cantidades que tenemos hasta la función de xn, alfa. Entonces, esa es la distribución conjunta de las variables aleatorias. Ahorita lo que vamos a hacer, esto es de manera general. Ahora lo vamos a sustituir por la función que nos están dando acá arriba. Con esto vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo quedaría? Alfa por Euler a la menos
alfa por x. Ahí, ¿qué número iría? X1, ¿verdad? Recuérdenlo. Volvemos a multiplicar alfa por Euler a la menos alfa. Sería por x2. Luego alfa Euler a la menos alfa por x3. Y así sucesivamente, supongamos que nos dieran 20 valores, 30 valores, 100 valores, 1000 valores. Entonces sería hasta la cantidad de valores que nos den. Entonces quedaría alfa por Euler a la menos alfa xn. O sea, la cantidad de valores que nos den. Pero con que hagamos los tres primeros, con eso es más que suficiente. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la propiedad de asociación, o sea, simplificar la ecuación. ¿Cómo nos quedaría? Aquí tenemos un alfa, aquí tenemos otro alfa y aquí tenemos otro alfa. Los tres están, ¿qué? Multiplicando. Entonces nos quedaría alfa al cubo. ¿Es correcto? Bueno. Y multiplicado a por Euler a la menos alfa por x1 más x2 más x3 hasta x3 vamos a llegar. Entonces nos queda así. Entonces continuamos a simplificar más la función. ¿Esto qué cosa es? Es una sumatoria. Entonces, si hubiéramos llegado hasta alfa 100, este 3 le hubiéramos puesto alfa 100. Pero como nos llegamos solo hasta 3, es alfa al cubo. En este caso, vamos a decir que llegamos hasta una cantidad x. Entonces sería alfa elevado a la n por Euler a la menos alfa por la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de xi. O sea que vamos a multiplicar alfa por la suma de todos los números desde el 1 hasta el total de cantidad de valores que nos den. Entonces este es nuestro primer paso, ya lo tenemos acá. Nos queda así. Alfa elevado a la n por Euler a la menos alfa por la sumatoria de i es igual a desde 1 hasta n cantidad de valores de xi. Hasta ahí terminamos con el primer paso. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? La verdad yo no le entendí, profe. Bueno, esto no es nada más que ecuaciones. Si se dan cuenta, nuestra función que nos están dando de acá arriba es alfa por Euler a la menos alfa por x. Esto es una potencia alfa por x, a la menos alfa por x. Nos dice el paso 1, buscar la distribución conjunta de las variables aleatorias. En el paso 1 se los hice lo que tengo aquí rayado. En el paso 1, la L significa verosimilitud de la variable x y el parámetro alfa. Esto es igual a multiplicar las funciones tantas veces nos den el valor. Si dijera sacar el estimador de máxima verosimilitud de 100 personas que tienen la edad de no sé qué y nos dan 100 datos, entonces haríamos f de xi por alfa, x1 perdón, por alfa por f de x2 100 veces. Así se haría. Por eso al final acá, a ver si logran verlo, lo dejamos hasta esta función, o sea que continúa hasta el número de variables que nos den.
Por eso dice función de x, n, el total de variables que nos den por alfa, que es nuestro parámetro. Ya lo único que hacemos aquí abajo es reemplazar la función que nos están dando. Y por eso hacemos la multiplicación hasta 3 veces. Recuerden que con que lo hagamos 3 veces es más que suficiente para resolver nuestra ecuación. En este paso simplemente simplifiqué mi ecuación de acá arriba, la que tengo acá arriba. Aquí tenemos un alfa, aquí tenemos otro alfa y aquí tenemos otro alfa. Entonces los tres están multiplicando. Es lo mismo que decir alfa al cubo por Euler de menos alfa. Alfa está en los tres, aquí si se dan cuenta, está multiplicando a las x. Entonces sacamos al término común, esto es ¿cómo se dice? Factorización. Sacamos al término común que es alfa y suma, perdón, a xy más x2 más x3 hasta la cantidad de valores que tengamos. Y por último, lo hacemos para una función indeterminada. Podría decir que la cantidad de valores es muy grande. Entonces le decimos alfa elevado a la n, que es cualquier número que nos hayan dado. Puede ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, no sé. Alfa elevado a la n por Euler menos alfa. Esto es una sumatoria, por eso aquí le puse la sumatoria de xy desde 1 hasta n. Y nos queda esta ecuación. ¿Sí quedó claro? Vamos a continuar con el paso 2. No mucho, no mucho. Pues vean el apunte o vean el video. No sé si lo están anotando. Sí, dicho sí, pero si nos puede mandar esa parte de donde está explicando, mejor. Ok. El paso 2 es aplicar el logaritmo natural a la función de distribución conjunta. ¿A qué le vamos a aplicar logaritmo natural? A lo que acabamos de encontrar, o sea, esto que encerré acá. A eso le vamos a sacar logaritmo natural. Entonces sería logaritmo natural de la función de verosimilitud de la variable x parámetro alfa. Esto es igual a logaritmo natural de alfa a la n. Como es una multiplicación, se convierte en una suma más el logaritmo natural de Euler elevado a la menos alfa por la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de x y. Bueno, ahí está el logaritmo natural. ¿Qué podemos hacer con ese logaritmo natural para simplificarlo más? Esta n es una ¿qué? Potencia. Entonces lo vamos a bajar y nos quedaría n por logaritmo natural de alfa más vamos a bajar también esta exponente y como tiene valor negativo le ponemos el valor que tiene la exponente menos alfa por la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy por el logaritmo natural de e. ¿Quién me dice cuánto es el logaritmo natural de e? ¿Quién me dice? A ver, Uno. ¿cuánto? ¿Qué cosa? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e? ¿Ya se olvidaron? Sí, uno. 1. Entonces, Uno. esto vale 1. ¿Cómo nos quedaría nuestra nueva función? Solamente esto. Porque al multiplicar por 1 nos vuelve a dar la misma función.
Ya sacándole el logaritmo natural a nuestra función de distribución, nos quedó n por logaritmo natural de alfa menos alfa por la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy. Ya aplicándole logaritmos naturales. Hasta ahí. Ya lo simplificamos más para poder derivar. Bueno, ¿alguna duda con el paso 2? Está muy sencillo si no sabemos las propiedades de los logaritmos naturales y no dejamos pasar ninguna propiedad porque nos podemos confundir. Bueno, ahora vamos a trabajar con nuestra nueva ecuación que acabamos de encontrar ahorita. El tercer paso, ¿qué vamos a hacer con el tercer paso? ¿Cuál es el tercer paso? Derivar respecto al parámetro poblacional. Correcto. Esta ecuación, la que tenemos acá, lo vamos a derivar respecto a... ¿Cuál es nuestro parámetro ahí? ¿Cuál es nuestro parámetro ahí? Alfa, ¿verdad? Alfa es el parámetro poblacional. Vamos a derivar respecto a alfa. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, derivada de logaritmo natural de la función de verosimilitud de x alfa, cerramos paréntesis, con respecto a alfa. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Vamos a ver primero, acá en nuestra primera parte de nuestra ecuación dice n por logaritmo natural de alfa. Entonces nos quedaría n por logaritmo, la derivada de un número, de un parámetro, se podría decir una constante, es 1 sobre la constante. Entonces sería 1 sobre alfa. Así va a ser cuando encontremos un parámetro, que en este caso es nuestra constante, que nos va que esa es una propiedad de las derivadas. Nos quedaría 1 sobre alfa menos, vamos a derivar respecto a alfa. ¿Cómo nos quedaría la siguiente función de esta parte? Alfa por la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy. Si lo derivamos respecto a alfa, ¿cómo nos queda? Es lo mismo que si tuviéramos 3x. Recordemos que la x es una constante. Entonces solo nos queda el número. Entonces en este caso, si estamos, solo nos queda la constante. Si estamos derivando respecto a alfa, ¿qué es lo único que nos va a quedar? Si estamos derivando respecto a alfa, entonces nos va a quedar solo la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de xy. Esas son las propiedades de las derivadas. O sea que prácticamente solo nos va a quedar el 3. La derivada de 3x es igual a 3. Sí saben un poco de derivadas, ¿verdad? En la prepa, quinto y sexto semestre creo que lo llevaron. Sí, más o menos. Bueno, los que saben de derivadas, esto lo están agarrando como un mole bien calientito. Bueno, la siguiente ecuación ya nos quedaría así. N por 1 sobre alfa menos la sumatoria de y es igual a 1 hasta n de x y. Para los que no le están entendiendo, es porque no conocen las propiedades de las derivadas. Traten de leer un poco de derivadas. El paso 4 y último, ¿cuál es nuestro estimador de máxima verosimilitud? Entonces, ¿cómo quedaría el cuarto paso? Derivada de
el logaritmo natural de verosimilitud de x alfa con respecto a alfa es igual a n por 1 sobre alfa menos la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de xy. Esto es igual a 0. Aquí hemos igualado la ecuación a 0. Ahora el siguiente paso que vamos a realizar es despejar el parámetro poblacional para encontrar nuestro estimador de máxima verosimilitud. Recordemos que nuestro parámetro es alfa. Entonces vamos a despejar a alfa de esa ecuación. Sí, creo que me imagino que sí saben despejar ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí saben o no? Sí, yo sí. Qué silencio tan terrible. Bueno, para los que saben, pues los felicito. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta ecuación si vamos a despejarlo con respecto a alfa? Entonces, lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está multiplicando, ¿qué pasa? Bien. Lo que está sumando. Dejando. Y lo que está en la primera ecuación con signo negativo a la segunda ecuación pasa con signo Positivo. Positivo. y si correcto, muy bien. Si es positivo, pues pasa igual. Negativo. Negativo. Entonces, muy bien. Entonces, esta ecuación que tenemos acá, está muy delgadito. Esta ecuación que tenemos acá, vamos a despejar a alfa. Entonces, ¿cómo nos queda? Si dice n por 1 sobre alfa, esto es lo mismo que decir n sobre alfa es igual ¿a qué? A lo único que nos quedaría, ¿verdad? Como tiene signo negativo, pasa como signo Positivo. positivo. N es igual a la sumatoria desde 1 hasta n de xy. Por último, nos quedaría ya prácticamente alfa es igual a ¿qué? N partido de la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de xy. Cuando ya encontramos el estimador de máxima verosimilitud, se le pone como un gorrito al parámetro, y esto significa que este es el estimador de máxima verosimilitud. Para los que aprendieron algo en estadística 1, esto es igual a ¿qué? Si se dan cuenta, n es la cantidad de valores, ¿verdad? Partido a la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de xy, prácticamente sería 1 partido del promedio. Entonces esto es nuestro estimador de máxima verosimilitud, 1 partido del promedio, y así nos quedaría. ¿Quedó claro? No mucho. No mucho.